que me dijeron que debía 45.000 coronas y casi me da un ataque. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy vamos a hablar de los puntos negativos de vivir en Dinamarca. Punto número 1, los impuestos. Este tema es extremadamente complejo, porque uno tiene que declarar previamente lo que va a ganar durante el año. Y en base a esto es lo que te cobran mes a mes. Pero ustedes pensarán, pero yo declaro menos y pagaría menos. Alto allí, pensadores del mal. Si ustedes declaran de menos, van a tener que pagarlo el año que viene en la revisión anual. Y si pagan de más, le devuelven ese dinero. Cabe destacar que se pueden hacer modificaciones mes a mes de esta declaración. Y pensarán, ¿a dónde está lo complejo de esto? La cuestión empieza cuando ustedes tienen más de un trabajo, o peor aún, cuando uno de ellos es en relación de dependencia. Y Bol entra dentro de eso. Y si tenés algún tipo de problema, como me ocurrió a mí, que me dijeron que debía 45.000 coronas y casi me da un ataque, tuve que llamar al SCAT y esperé 6 horas para poderme comunicar. Mi novia me ayudó bastante con este tema, ya que comprende y habla el danés, porque me empezó a nombrar a dónde debía modificar y me hubiera resultado súper difícil hacer los cambios. Y si ustedes no hablan bien el inglés, es más desafiante aún. Y este asunto impositivo trae muchos dolores de cabeza innecesarios. Y no conocí a nadie que entienda realmente cómo funciona, incluso muchos locales. Punto número 2. Últimamente, debido al conflicto mundial de la guerra, todo ha aumentado considerablemente. Uno podía ver cómo de un año a otro los precios eran los mismos y en ciertas ocasiones hasta bajaban. Y al momento las subas son muy importantes. Obviamente nada comparado con la Argentina o países de Latinoamérica. Pero este punto era muy positivo ya que existía una inflación muy baja. Y sí, me voy a quejar, los sueldos siguen siendo exactamente iguales. Y sí, este es un video negativo, así que puedo hacerlo. Punto número 3, los costos de los alquileres, que va asociado con el punto anterior. Es muy difícil vivir solo o con su pareja. Los alquileres son extremadamente caros. Y más en la capital, Copenhague. El alquiler de un departamento cuesta entre los 14.000 y 22.000 coronas. Y por ejemplo, un sueldo básico, que aquí no existe ese concepto, empieza en las 12.500 coronas aproximadamente. O sea que no podría ser posible vivir solo. Y si compartes con alguien, la plata que te quedaría después de todo sería muy poco. Y cabe mencionar que uno tiene que pagar un depósito previo que va de los 2 a los 4 meses. O sea que se necesita 42.000 coronas aproximadamente para ingresar a un departamento. Y muchas veces no te devuelven el total del depósito. Recientemente nos robaron 4.000 coronas del depósito diciendo que había sido gastado en productos de limpieza, cuando la persona nunca compró ni limpió nada. Realmente nos robaron. Y también existe la posibilidad que compartas con gente muy extraña. En mi caso, yo vivía con un chico que hablaba por teléfono a las 6 de la mañana gritando, entre muchas otras cosas. Y le dije varias veces de los inconvenientes, pero no entendí. También hablé con la dueña, ella habló con él, pero no hubo caso. Y al final me fui. Y después me enteré que lo corrieron por queja de nuevos inquilinos. Punto número 4. El sabor y el olor de los quesos y otras cosas más. Capaz que para mucha gente esto no sea importante, pero a mí el queso me gusta mucho. Y uno tiene que prestar muchísima atención de lo que está comprando. Y muchos son incomibles y huelen horrible. Al principio compré por equivocación y digo, ¿qué es esto? Además los lácteos tienen mucha agua y se vencen muy rápido. Tienes que consumirlos en los pocos días y siempre controlar el estado. Y también existen muchas que vienen con un sabor amargo. Y acá existe otra cosa llamada lakritz, que tienen un sabor parecido a los caramelos media hora, pero mucho más fuerte. Recomendación: todo lo que tenga empaque negro no se los recomiendo. También hay bebidas y chocolates. Son realmente fanáticos. Punto número 5. El consumismo exagerado. En este punto personalmente me beneficié muchísimo, encontrando muchísimas cosas, como por ejemplo cafeteras, computadoras, muebles, parlantes, televisores, etc. Todo en perfecto estado y funciona. Hay una regla que si uno encuentra algo y no tiene el enchufe cortado es porque anda perfectamente. Y también es súper común encontrar ropa de marca con las etiquetas o muebles totalmente nuevos. Muchos de ellos son reutilizados y otros armaron su propio negocio de revenderlo nuevamente. Otra parte va a los centros de reciclados y otra enormemente se destruye. Me parece totalmente innecesario comprar algo que nunca vas a usar o simplemente cambiar todo el tiempo. Yo vengo de una cultura latinoamericana donde a veces es súper difícil comprar las cosas y acá las tiran como si nada. Punto número 6. El individualismo. Este punto es bastante complejo de explicar, pero es algo que molesta y muchísimo. La gente no mira para los costados. Por ejemplo, en la bicicleta todo el tiempo tenés que estar súper atento porque la gente cruza sin mirar y cuando le tocas timbre se asustan un montón y no suelen saber qué hacer. Y otro ejemplo es en el súper, se paran en el medio del pasillo como si no existiera
existiera nadie más. Esto le puede parecer algo muy simple, pero por ejemplo, nunca conocí un vecino en donde viví. Y está bien, no es necesario tener una relación, pero muchas veces ni te saluda. O sea que si a él le pasa una urgencia o al revés, claramente no te va a pedir y vos no vas a conseguir ayuda en un momento crítico. Punto número 7. El viento. En el video que hice de cómo es vivir en Dinamarca, que aquí arriba le dejo el link, en el cual menciono otros puntos negativos y positivos, mencioné el frío, que no es nada sorprendente debido a que este es un país nórdico. Pero creo que otro gran problema es el viento. Y como le conté, el medio principal del transporte es la bicicleta. Y muchas veces se dificulta mucho por el clima. Capaz esa sea una de las razones porque la gente está tan bien físicamente. Pero no me quiero desviar del tema porque estoy hablando de lo negativo. Y aparte el país aprovecha un montón de esta energía. Y en fin, el viento es súper molesto en muchísimas ocasiones. Punto número 8. El alto consumo de alcohol. Yo pensé que en mi país, Argentina, y más específicamente en mi provincia, Córdoba, se tomaba mucho hasta que llegué acá. Realmente están a otro nivel. Es muy común ver a los daneses con pack enormes de cerveza solamente para una persona. Eso sí, de la bicicleta es raro que se caiga. Son como los caballos que van solos. Y cuando toman son otras personas. Gritan un montón y son muy sociables. Y se pueden tornar un poco molestos. Punto número 9. Los engaños. Es muy común que te llamen haciéndose pasar por la policía, pidiéndote datos, diciendo que fue alquilado un auto a tu nombre y se realizaron varios delitos, para después poder tener acceso a tus cuentas y robar. Así como también en la búsqueda de alquileres. Ves anuncios a un precio más bajo de lo habitual. Y después cuando te comunicas te dices que no están acá, que tienen un primo o un conocido que le va a mostrar el departamento. Pero antes tenés que pagarles para que lo puedas ver. O simplemente no te dan opción de verlo hasta que pagues el depósito. Y además usan otra modalidad. Cuando estás vendiendo algún producto, te contactan diciendo que están muy ocupados y que van a mandar a una empresa de mensajería y te van a pagar de contado y después resulta que te dan dinero falso. Punto número 10. Las construcciones por todos lados. Es increíble cómo están todo el tiempo rompiendo calles y veredas, así como remodelando. Es muy molesto moverse en la ciudad o simplemente las vistas son opacadas por tantas remodelaciones. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si tienen alguna sugerencia de algo en particular o qué quieren que haga en un próximo video, los invito a que lo dejen en los comentarios. Y de paso se suscriben si quieren seguir viendo este tipo de contenido.